Notas al pie. De medianoche hasta la 1. Radio con Voz. 899. Somos radio. Somos voz. ¿Con quién vamos a hablar hoy, Gonzalo? Hoy vamos a hablar con una escritora, dramaturga y directora de teatro y docente. Escribió y dirigió las obras Lo que quise yo, Por la sombra, Aeropuerto, Contusión, La tercera posición, que fueron estrenadas en Buenos Aires y en distintos festivales nacionales e internacionales. Y la convocamos para hablar de su primera novela, que está nominada al premio Libera tu Praise de la Feria del Libro de Frankfurt. Ella es Carla Mailandi. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, ¿cómo estás, Carla? Bueno, muchas gracias por atendernos. Queríamos charlar con vos sobre tantas cosas que están pasando y sobre tu novela maravillosa, La habitación alemana, que trata, digamos, como sobre temas sobre los que hemos leído, pero que tiene como un enfoque diferente. Uno de los temas que vemos desde una óptica más tangencial es el tema del exilio. Contanos, ¿tiene que ver La habitación alemana con vos, con tu historia? Bueno, primero gracias por haberla leído, qué bueno que les haya gustado. Tiene que ver, qué sé yo, hay una parte, digamos, de la historia, de los acontecimientos, que yo podría comparar con cosas de mi vida, pero la novela no es autobiográfica, ¿no? Es una ficción que está armada, por supuesto, con cuestiones que yo recuerdo y que imagino, que son dos operaciones parecidas, finalmente, la imaginación y el recuerdo, ¿no? Y se van mezclando y armando eso que luego fue la novela. No es enteramente autobiográfica, pero sí, bueno, obviamente aparecen muchas cosas que quienes me conocen reconocen así y que sí, que son parte de mi vida. Es eso. Bueno, sí. Sí, perdón, decime. No, que me preguntaban puntualmente sobre el exilio. Sí, un poco eso. A mí me pasaba que leyendo un poco tus entrevistas y eso, vos demitificás un poco la palabra exilio. O sea... sí, me da un poco de pudor porque apenas salió la novela, fue medio de ir en clave biográfica enseguida, ¿no? Hay una cosa con la literatura del yo y todo esto que está o estuvo muy de moda, que parece como que atrae mucho, no sé si comercialmente o qué, pero y entonces enseguida hubo una reseña en realidad muy linda y elogiosa de Sarlo, que la leía en esta clave biográfica, la novela, y entonces enseguida todas las notas y entrevistas, lo primero que me preguntaban era por el tema del exilio. Y lo que yo siempre quise como, contar o qué sé yo, es que el exilio de mis padres fue más bien una decisión, no estuvieron en la urgencia de ser perseguidos políticos, si bien, bueno, los dos trabajaban en la facultad y en filosofía, que se imaginan que en ese momento era muy difícil, digamos, se exiliaron más por motivos académicos, y sí, obviamente, por motivos políticos, ¿no? Pero no la pasamos tan mal, digamos. Entonces siempre me da ese pudor de no sé, que parece que estoy sacando provecho a una situación de sufrimiento, porque con nosotros también convivían, éramos cercanos a muchos latinoamericanos que realmente la estaban pasando muy mal, ¿no? Que no podían volver a su país. Nosotros podíamos y queríamos volver. Esa es la diferencia que es de la que siempre hablo, ¿no? Pero bueno, sí, un exilio fue. De hecho, bueno, a mí nacer afuera del país en el 76 me trajo problemas porque no sé si ustedes fueron los chicos que nacían
durante la dictadura fuera del país. Después tuvimos bastante problemas con los documentos, por ejemplo, ¿no? Para nacionalizarnos, porque no... Yo nací en Venezuela, mis padres se fueron a Venezuela y después a Alemania, y no te permite, si ahora un niño nace en Venezuela o en Alemania o en cualquier parte, el padre va al registro civil y lo anota también con la nacionalidad argentina. En ese momento por la dictadura no se podía, y bueno, y es un trámite de papeleos de toda mi vida, como toda la gente que nació en dictadura fuera del país. Luego hubo una ley con Kirchner de nacionalización. Y con esto que vos decís de que quizás te da un poco de pudor el tema del exilio, lo que pasa a los lectores, lo que nos pasó con los libros que empezaron a aparecer de los hijos de los que estuvieron exiliados también, quería incorporar una óptica que los libros sobre los exiliados no tenían. ¿Cómo se vivió desde los que estuvieron afuera? Más allá que se entiende perfecto que esto no es ficción, pero hay toda una cosa de lo ceremonioso del exilio o del... no me sale la palabra, como me va a salir, pero que está bueno incorporar también, mirá, otras cosas que suceden a los que no son protagonistas directos del exilio por motivos políticos. Vos esto de volver al lugar donde estuviste de chica, ¿te quedó como una imagen así idealizada de esa infancia que de ahí podían surgir varias historias? Sí, es un poco el motor de la novela, es como esa imagen, volver a un lugar de la infancia, que es este lugar en que la protagonista, la narradora, vivió sus primeros años de vida y que ella idealiza, y que además, bueno, es un lugar que existe. Heidelberg es una ciudad alemana cercana a Frankfurt, que es hay algo, bueno, el personaje dice, ¿no? Como un paisaje de cuento de hadas, porque es una ciudad que no fue bombardeada, entonces que se mantiene muy bien conservada. Es una ciudad pequeña, es una ciudad universitaria que tiene una de las universidades más viejas de Europa. Y sí, bueno, es un lugar donde yo viví de chica, así que conozco, y la imagen generadora, digamos, de la novela era, bueno, una adulta que vuelve a ese espacio, a ese lugar, intentando buscar algo del amparo que sintió cuando era niña, ¿no? O la felicidad que vivió, que experimentó siendo niña, y ya es una persona, es una señora. Sí, porque aparte, perdón que te interrumpa, porque justo la pregunta venía por ese lado, que a mí me da la sensación de que la narradora, a ver, que no es una novela de iniciación, no es una novela en donde el personaje o la narradora, en este caso, empieza en un lugar y termina como encontrando algo o transformándose en otra cosa, sino que es una narradora que parecía ser que le falta una pieza y que va a buscar esa pieza que le falta a este lugar, a Alemania, ¿no? En este caso. Pasa un poco por ahí. Sí, tiene que ver también con el duelo, y ahí coincide también con la experiencia, volviendo al autobiográfico, porque yo justo el año que le escribí fue el año que murió mi papá, y esa vuelta a esa ciudad, para la narradora también, que está viviendo un duelo, una separación y también la muerte del padre, tiene que ver con, bueno, tratar de recuperar por donde sea esa presencia, esa compañía, no sé, ella tampoco sabe muy bien qué es lo que está buscando, no tiene planes, sino que se siente en medio de una crisis triste, y
como acto vital se toma un avión y va a parar ahí. Y luego todo lo que sucede es verdad, lo de la acción. Es interesante esa observación porque yo no tenía un plan argumental en el sentido de, haber pensado los acontecimientos narrativos para que la historia avanzara. Yo me metí un poco en ese viaje, en el cuerpo de esa narradora y en las cosas que iban a empezar a pasar. Sí, tenía planes acerca del lenguaje, de la frase, de cómo quería que la novela estuviese escrita, pero no tenía planes argumentales, digamos. Entonces, por eso la acción y lo que sucede es un poco fortuito. Ella está expuesta todo el tiempo a la interacción con estos personajes que van apareciendo y a la interacción con un contexto que es esa ciudad y los recuerdos, y a su vez, tener que enfrentarse con su presente, digamos, y con un momento bisagra de tener que decidir qué hacer en la vida, muy importante. Mira, hay pocas veces me pasa, pero cuando me pasa es como muy puntual. Pocas veces me pasa de que me queda muy marcado un personaje de una novela. Y en este caso, y creo que como a muchos lectores y lectoras, nos ha quedado muy marcado el personaje de la señora Takashi, que es la madre de una compañera de la narradora, que después se termina suicidando esta chica, y aparece esta madre. Es un poco como la sombra, como si fuera su propia madre, ocupa ese lugar dentro de la historia. ¿Cómo apareció ese personaje? Me imagino que empezó a tener un lugar y te empezaba como a hablar, y empezó como a agrandarse ese lugar, ¿no? Totalmente, sí, fue bastante sorpresivo para mí. Yo empecé trabajando con este personaje de su compañera de residencia, la japonesa, Janice, y en un momento como se me suicidó, digamos, estamos leyendo la novela, pero no importa. No, pero no hay spoiler. En las novelas hay experiencias, no hay spoiler. Está bien. Se pasó esto, digamos, se me precipitó su final y apareció ahí el personaje de la madre, que yo tampoco tenía un plan de desarrollo, y hay algo ahí entre el vínculo madre-hija que me parece que siempre me interesó, si bien yo tampoco es que había tomado la decisión de hablar de eso en la novela. Y sí, la madre de ella no aparece, digamos, aparece evocada, ¿no? Esta madre del personaje que quedó en Buenos Aires, que tiene esta otra madre que es la madre de su amiga muerta, que no deja de perseguirla y no deja de producirle cosas muy contradictorias a ella, ¿no? O sea, la atrae, la rechaza, la agobia y a su vez la culpa, digamos, eran todas cosas que a mí me interesaba trabajar en la subjetividad de la protagonista. Y tiene algo también un poquito, como que ese personaje me sirvió también para bordear como a penitas de fantástico, no sé, lo más extraño, ¿no? Que aparece en la novela. Sí, de hecho hablaríamos del final, pero no vamos a hablar justamente para no spoilear, pero toma tanto protagonismo que cierra un poco como la novela. Sí, digamos, sí. Y nada más. ¿Sabés qué? Mientras te escuchaba, estaba pensando en esto, viste, que seguramente te habrán preguntado entre escribir narrativa y escribir teatro. Pero yo me preguntaba si vos los personajes los empezás escribiendo a partir de la voz. Sí, a partir de la voz, sí, no a partir de la acción, ¿no? Digamos, vos entendés mucho de teatro. Sí, digamos, la práctica como dramaturga a mí lo que me dio es la posibilidad de trabajar mucho con actores y además de escribir pensando, ya sabiendo más o menos qué iba a decir eso que estaba escribiendo. Y entonces imaginar una voz,
mientras la escribo es algo que hice casi siempre, entonces sí, posiblemente eso esté en el proceso de escritura. Sin embargo, bueno, no es una novela que tenga, por ejemplo, mucho diálogo, que uno puede pensar que el diálogo sí es una institución del teatro, ¿no? Tiene poco diálogo, pero la materialidad de la voz, el ritmo de la frase y todo esto, tanto la protagonista como los personajes que intervienen, está sonoramente presente, sí. Como el caso del amigo tucumano, porque es la voz desde la narración, pero también desde la oralidad. Y cuando dice es hermoso, también te queda muy grabado. Y lo que decía Gonzalo de la madre, también es un personaje que a mí me dio mucho miedo, que en general no me dan miedo los personajes. Pero bueno, te quería preguntar, ahí surgió en relación a tu libro, como una novela que es parte de lo que se llama literatura de los escombros, que la verdad yo no había escuchado ese género y me pareció súper interesante. Contanos de qué se trata, qué vendría a ser la literatura de los escombros. Hay una especie de movimiento al que se le puso ese nombre, referido a la literatura que empieza a producirse en la posguerra, en Alemania sobre todo. Y como característico de ese movimiento lo que se puede pensar es que bueno, es una especie de literatura desprendida de cierta fe en el futuro, ¿no? Es como gente que vivió la guerra y que sobrevivió a la guerra y que se encuentra en medio de las ruinas. Bueno, digamos, no tiene mucho plan, tiene el impulso vital de seguir viviendo, pero desconfía un poco, digamos, del futuro. Entonces, creo que eso salió porque me lo preguntaron alguna vez en una entrevista, y me preguntaron si yo leía literatura alemana. Bueno, y justo me di cuenta que las 2 o 3 autoras que me gustaban de ese momento pertenecían a ese movimiento, ¿no? Y entonces yo pensaba también en la novela como un poco volviendo a esa, por lo menos a esa sensación de no moraleja, de no avance, en el sentido de que el protagonista va a sacar algo bueno para su vida cuando termine, va a evolucionar en su mirada del mundo, sino que simplemente va a estar ahí viendo qué pasa, y que las cosas igual le van a pasar. Más o menos por ahí. Carla, ¿cómo, a ver, porque es inevitable no preguntarte, ¿cómo estás viviendo que la novela esté nominada al premio Literaturpreis de la Feria del Libro de Frankfurt? Digo, ¿lo tenés en la cabeza? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo vivís estos momentos? No, sí, re lindo. Todos los premios me parece que tienen algo como de arbitrario, ¿no? Uno no sabe. En realidad, bueno, lo lindo de esto es que la novela se tradujo. La novela se tradujo al alemán, se tradujo al inglés y este año sale en francés y sale en portugués. Y esta traducción al alemán, que es muy buena además, y bueno, pude conocer al traductor y pude conocer al editor también, porque a nosotros nos invitaron, a Gaby Cabezón y a Vera Giaconi, nos invitaron a la Feria de Frankfurt hace 2 años. Esta traducción de Peter Kultzen, que es el traductor, fue nominada a este premio, del que yo no sabía nada, no sabía ni que existía, que es un premio que lo que hace es apoyar la literatura de todas partes del mundo traducida al alemán. Es un premio alemán, digamos, para literatura de todo el mundo.
y no sé qué decirte, es como, para mí está buenísimo. Después podríamos discutir acerca de los premios, y, digamos, el valor que tienen o no tienen, pero la novela ya tiene casi 4 años de publicada, entonces bueno, que sigan apareciendo cosas son como premios en sí mismos, ¿no? Eso, lo tomo con sorpresa y con alegría, no sé. Nosotros también nos puso muy contentos. Y otra de las preguntas así inevitable en estos momentos tiene que ver con los momentos que estamos viviendo, ¿no? Que quizás los que nos gusta la literatura, todo, nos imaginamos vivirlos más a través de un libro, de un relato, de una distopía que lo que estamos viviendo. ¿Qué significa para vos atravesando lo que estamos atravesando ahora con la pandemia, con los cambios obligados que de estilo de vida y demás? ¿Qué significa la literatura o la vida? ¿Cómo lo estás viviendo vos? Bueno, con angustia. La verdad es que pasé por muchos estados, ya creo que por todos, y cuando arrancó esto, que además ya tenía como muchas noticias de España y de Italia, porque tengo amigos allá, la verdad que estaba muy muy asustada. Yo antes, ya en febrero, estaba como bastante pendiente de esto, y cuando arrancó lo viví con mucha angustia, la verdad, muy muy preocupada, no porque no quería quedarme en mi casa ni nada de eso, que por suerte en mi casa estoy bien, digamos, tengo ese privilegio de que además puedo trabajar en casa y tengo agua caliente, me puedo bañar, puedo comer, todas esas cosas. Pero la angustia pasaba por bueno, no sé, justamente la incertidumbre, ¿no? Lo que tiene esto es que no sabemos, nadie sabe en qué va a desembocar. O sea, y eso a mí me creaba al principio sobre todo como un estado de ansiedad y alerta que no me permitía relajarme, digamos. No estuve mucho tiempo sin leer, sin escribir, muy angustiada. Y después, bueno, algo de la costumbre, que pasan los días, y eso uno va como estableciéndose una rutina durante el día, te vas acostumbrando al trabajo virtual, hablar con amigos por teléfono, a la videollamada, y pues eso, y tratar de vivir el día a día sin preguntarte mucho. Bueno, podemos volver a esto de la literatura de los escombros, sin preguntarte mucho en el porvenir. Y eso me tranquilizó un poco, digamos, como aprender a llevarte bien con vos mismo, digamos, no como si hablaras con un amigo, ¿no? Te hablas a vos mismo tratando de salvarte de tus propios temores, ¿no? No sé, ¿ustedes? Nosotros hoy, por ejemplo, usamos la primera parte del programa para hacer catarsis domésticas y psicológicas. ¿Algún libro que recuerdes en estos días, meses, haber leído cuando pudiste volver a leer, o algún texto o algo que te haya servido para te haya vuelto como a la calma repentina? Estoy leyendo mucho para la facultad porque yo doy clases y entonces tengo que leer todo el tiempo materiales que por ahí ya leí, que estoy releyendo para la facultad, y no estoy leyendo mucha ficción, pero bueno, ensayo, estuve realizando algunos ensayos de Sontag,
cosas de literatura, de crítica, digamos, muy alejados de pensar nada en relación con la pandemia. La última novela que leí creo que fue Los perros negros de Ian McEwan, que me gustó mucho. Yo no había leído nada del... leí también, no me acuerdo el nombre de esta autora, una novelista francesa. Bueno, pero eso, y estoy corrigiendo muchos trabajos yo doy 2 materias en una carrera que se llama Arte de la Escritura, y todo el tiempo estoy corrigiendo trabajos de alumnos, así que estoy leyendo a mis alumnos. Estoy esperando un poco las vacaciones de invierno para meterme en la lectura. Bárbaro. Bueno, Carla, te súper agradecemos esta conversación. De nuevo, felicitaciones por la novela, que con Gonzalo antes del programa siempre comentamos qué nos pareció, y la verdad que nada, nos gustó muchísimo, y es algo que nosotros recomendamos para leer en estos días también, porque nada, es un viaje a una historia que siempre es un alivio meterte en una historia muy bien escrita. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por llamarme, y muchísimas gracias por leerla. Me alegro mucho que les haya gustado. 89.9 Radio con Vos.